Sí. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que llevamos de martes a viernes, solo sobre los temas. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y vamos a presentar a los colaboradores, que es la parte importante del programa. Hoy está con nosotros Sara Rodríguez, Simón, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos a Laura Monge, que es terapeuta que se basa en la autoobservación a través de un curso de milagros. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, haces más cosas, pero ya nos comentarás a mitad del programa, ¿ok? Vale, perfecto. Y tenemos a Irai, que Irai, no me he acordado de preguntarte cómo querías que te presentara. ¿Cómo te presento, Irai? Buenos días, soy terapeuta LNT, Ok, terapeuta capacitada LNT. perfecto. Igual me imagino que haces más cosas, también nos comentarás a mitad del programa. Sí, Así que, si os parece bien, vamos con el tema de hoy, que yo creo que es muy importante, porque es la diferencia entre vivir de una forma más acorde a lo que nos gusta o vivir una vida que seguramente no nos apetezca llenando las expectativas de los demás. Así que, para saber de qué estamos hablando, Sara, para ti, ¿qué sería vivir haciendo lo que realmente sentimos? No viviendo para los demás, sino para lo que nosotros sentimos hacer. ¿Cómo sería, Sara? Pues es vivir desde el ser que realmente somos. Ujú, De alguna forma estamos programados. En el momento que hemos nacido en una familia, hay unos valores, unas formas de funcionar y la familia espera que hagas lo que, de acuerdo a eso, ¿no? Si el papá es abogado, médico, yo qué sé, psicólogo, o electricista o maquinista de Renfe, como era ujú, el caso de mi padre, pues ujú. entonces quieren que se siga de alguna forma. Ok. Y cuando rompes esto, haces otra cosa diferente, entonces ahí hay un poco de lucha. Ujú. Pero hay que Ok, ser pues valiente, hay que vivir realmente desde el más profundo del ser que somos. sí, de hecho hicimos un programa que se titulaba ¿Cómo ser tú mismo y sobrevivir en el intento?, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ser tú mismo. Laura, ¿tú qué piensas? Cuando hablamos de esto de vivir realmente siendo tú mismo y no llenando las expectativas de los demás, ¿qué te viene a la cabeza? Pues yo pienso lo mismo, Ujú, que, que cuando nacemos, pues depende en qué familia nacemos, pues también la sociedad, la familia nos ponen cositas o límite, hay límites, perdona, es que ha entrado aquí una persona ahora. Vale, perdón, disculpar. Que cuando nacemos, pues ujú, que estamos rodeados de un sistema de creencias, de normas, de expectativas que moldean nuestra identidad. ujú. Y claro, pues nos basamos en eso Y pasa lo que y pasa, pasa lo que pasa. que dejamos de ser nosotros mismos por complacer a los Sí, otros, ¿no? sí, totalmente. Para al final darnos cuenta que ni nos quieren de una forma ni nos quieren de la otra, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Irai, ¿tú qué piensas respecto a esto de no vivir para nosotros y vivir pensando en los demás? yo comparto las opiniones de mis compañeras, ¿no? Ujú, Y es como que venimos de esa inercia, o sea, hay como que pararse de forma consciente para salir de ahí, pero un poco ujú, por inercia desde que nacemos, estamos como encajando todo el tiempo, ¿no? ujú, Pero como que hay que tomar la decisión, tomar conciencia de que eso está pasando realmente, porque de forma natural tú vives como viven los demás, ¿no? ujú. Entonces es un acto de coraje también, ¿no? De fuerza, de plantarte y aislarte un poquito y empezar a descubrir lo que eres tú de verdad. Claro, pero es que nos da tanto miedo Sí, ser nosotros mismos y no ser aceptados por el grupo, ¿no? Por la familia, por la pareja o por quien sea, que a veces eso hace que no salgamos. Sara, ¿tú piensas que en general el ser humano vive haciendo las cosas para sí mismo? ¿O más bien vive tratando de complacer a los demás? ¿Y por qué? ¿De dónde? ¿Por qué hacemos esto de complacer a los demás y no complacernos también a nosotros?
Yo creo que de alguna manera lo habéis comentado, ¿no? Como miedo, miedo. Por supuesto, miedo a la pertenencia. Es Ujú, el niño o la niña, está en una familia. Entonces, si no me comporto como ellos piensan que tengo que hacer, me van a excluir. ujú, Y no, somos unos mamíferos que necesitamos que nos cuiden bastante, ¿no? El ser ujú, humano. ujú, Pero luego después creces y es en la pandilla. ujú, Y también cumples las normas de la pandilla, del grupo social, el cual que te rodeas, a nivel de hobbies, por miedo a que me excluyan. ujú, Pero el niño o la niña pequeños es miedo a la pertenencia por la supervivencia. Y ujú, lo otro es para que no me excluyan del grupo, para ujú, formar parte. Y a veces haces cosas en grupo que a nivel individual a lo mejor piensas diferente. Y empieza ujú, una conciencia personal con la grupal a chocar. Pero a veces mucha gente, y lo veo muchas mujeres, ujú, que son como muy complacientes ujú, con, no sé, para complacer al hombre o al padre o al jefe. Y yo digo, bueno, ¿y tú dónde ujú, estás? ¿No? ujú. Pues eso es tal cual, ¿no? Y es una de las razones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que en la actualidad el ser humano vive más para sí mismo o vive más bien para complacer a otros y llenar las expectativas de otros? ¿Y por qué? Pues la mayoría viven para complacer a otros. Ujú, Pues desde pequeños ya nos dicen, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y si no lo haces, pues te castigan, te dicen que si no lo haces, pues que está mal. Entonces, si tú no haces lo que la gente quiere, lo que la sociedad quiere, lo que tu profesor quiere, y al final eres excluido, rechazado, sientes miedo al rechazo. Entonces, por tal de no recibir ese rechazo, pues acatas todas las normas y complacencias para los demás, digamos. Te vas adaptando y al final te vas olvidando de tu ser, vas olvidándote de tu esencia por tal de ser aceptado, ¿no? Y de no, ujú. eso, de no ser Claro. rechazado, ¿no? Ujú. Eso es totalmente cierto, ¿no? Lo curioso es que muchas veces dejamos de ser nosotros mismos para que nos acepten y tampoco nos aceptan. Entonces yo me pregunto, ¿no sería más inteligente, dado el riesgo que corremos, hagamos lo que los demás quieren o no, hacer lo que quiero? Y si no les gusta, pues que no les guste, pero por lo menos estoy siendo auténtico. Esto no me lo va a quitar nadie, ¿no? Porque si nosotros viviéramos para los demás y todos nos adoraran y nos amaran y nos adularan, vale, perfecto. Pero es que no, vivimos para los demás y además nos dicen de todo y nos hacen de todo, pues por lo menos es inteligente. Pero interesante, Laura, lo que estás comentando. Ira, ¿y tú qué piensas? ¿En la actualidad el ser humano vive más para complacer a los demás y para llenar las expectativas o para uno mismo? Yo creo eso, que si no te lo planteas conscientemente, la norma es seguir lo que hacen los demás. O Ujú, sea, poquito a poco, la sociedad va un poquito tomando conciencia, ¿no? De hecho, yo que tengo una hija pequeña y a veces veo dibujos y todo con ella, veo como que también en los dibujos se manda ya como el mensaje, ¿no? De hacer lo que quieres, o sea, estamos ya cambiando poquito a poco. Pero ujú, sí es verdad que tiene que haber como un acto de voluntad, ¿no? De mirar hacia adentro y conocerse un poquito, hacer como ese esfuerzo. ujú. Porque si no haces nada, lo normal es seguir un poquito lo que hacen los demás y vivir siempre como con ese conflicto también. Porque se genera Ujú, como un conflicto interno en el momento en que tú te dejas llevar todo el tiempo por los demás. Me gustó la palabra que nombró Sara de complaciente, ¿no? Y que es un rol como muy de mujeres, porque somos mucho de no querer entrar en conflictos, de que todo esté siempre bien, ¿no? Y eso siempre a veces es sacrificándote un poco a ti, ¿no? Porque cuando no entras en conflicto es, bueno, no expongo mi pensamiento porque no se cree un conflicto, porque todo esté en armonía, ¿no? ujú. Entonces esa complacencia, pues a largo plazo genera también enfermedad, porque cuando no creas el conflicto fuera, lo estás dejando como dentro de ti, ¿no? No expreso eso que yo pienso con tal de no generar el conflicto fuera, pero se te está generando dentro a ti porque Claro. no estás manifestando tu verdad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya empiezan a originarse una serie de incongruencias dentro de ti, que es lo que llevan a enfermedad también. Pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, Sara, vamos a aprovechar para preguntar, ¿cómo piensas tú que nos afecta vivir para los demás y no para nosotros? Porque nos afecta de muchas formas, ¿no? De muchas, anulándote, teniendo enfermedades físicas, mentales y emocionales.
puedes estar muy complaciente, aparentemente, como educaban a las mujeres antes. Yo nunca he sido así, por eso. Pero, pero entonces era como, haces eso, pero por dentro tenían rabia. Hay mucha rabia en el transgeneracional femenino, enfado, porque se lo comían todo. Mira, el otro día fue el cumpleaños 90 de mi madre y le estoy escribiendo un libro y es Feliz a los 90. Imaginaros, para dar voz a la generación silenciosa. Esas mujeres callaban y algunas, ella me va explicando, me va hablando, yo le grabo y de lo que me dice, que está diciendo cosas que muchas sabía, pero algún matiz, digo, bueno, ahora lo puede hablar, lo puede decir a los 90 años. Que antes se lo tragaban todo. Claro, no, antes y Y ahora. ahora. Y no Sí, y ahora solamente también. mujeres, aquí estamos hablando del Sí, ser humano, porque sí, todos de sí. alguna forma aguantamos y somos cómplices de actividades con las cuales no compartimos. Y la pregunta es, que esa será la siguiente, ¿por qué? ¿No? Si no tenemos la necesidad. Laura, misma pregunta, ¿cómo nos afecta vivir para los demás y no para nosotros? Pues nos afecta, como ha dicho mi compañera Sara, mentalmente, físicamente, emocional y es duro, ¿no? El sufrimiento que genera porque muchas veces no eres consciente, ¿no? Porque si fueras consciente, puedes poner herramientas para solucionarlo, pero al no ser consciente, pues muchas veces pues, depresiones, fibromialgias, cosas que no se ven, ¿no? Que no pueden demostrarse y están ahí como un sufrimiento también muy, muy intenso que no se puede, que la gente no lo ve, ¿no? Pero está. Entonces, cuando callamos, pues sale por algún lado todo lo que callamos. Y bueno, de esta manera, pues la mayoría de personas viven depresión y no lo sabe. O sea, y todo esto es simplemente por hacer cosas que uno no quiere hacer. Está con el marido que no quiere, pero como no tiene dinero para salir de ahí, pues se mantiene. Otra porque le dicen que no puede estudiar lo que quiere y también al final se deprime trabajando en una cosa que no le gusta. Y así con miles de ejemplos, pero en el día a día, con los padres, en casa, con amigos, porque si realmente les hablas de lo que te gusta, te rechazan. Sí, con tu pareja igual. A mí me pasó con mi pareja. A mí me gustaba meditar, me gustaba. Entonces él me decía, ¿eso te vas a poner a hacer ahora? Si haces eso, pues te vas para... O sea, era como... Y yo decía, pero bueno, y yo dejaba de hacer eso porque si no, tenía miedo que me dejara. Tenía miedo a que esa persona me dejara. Entonces, yo sin darme cuenta, aún siendo consciente, no me daba cuenta de dónde estaba llegando. Claro, pues Entonces, eso, cuando dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, empecé a claro. poner las cosas en su sitio. Oye, yo voy a hacer esto, ¿te guste o no? No, pues ahí tienes la puerta y te vas. Te amo muchísimo, pero primero soy yo. Entonces, Pues hasta que no reconocemos todo esto, ¿no? Primero tenemos que pasar. La vida te va a poner todos los obstáculos, ¿no? Creo yo, para que tú empieces a ser consciente de todo esto. claro, que es diferente ser consciente a consciente. O sea, Sí, una cosa es que sepas algo y otra cosa es que seas consciente de algo, sí, ¿no? sí. Porque ahí también la gente se confunde, pero se me hace muy buen ejemplo. Laura, Irai, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta a todos los niveles no ser nosotros mismos? Yo creo que Laura lo ha expuesto bastante bien, o sea, toda la amplia gama de los ejemplos, ¿no? que te puede pasar, no solo a nivel físico, o sea, porque hay gente que como que es un poco más sensible o más consciente, se da cuenta antes, ¿no? Y le puede afectar un poco al tema emocional, pero luego hay otros que ni siquiera eso y ya es directamente a lo físico, ¿no? Patologías así más fuertes y no llegarles antes. O sea, yo creo que la sensibilidad tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Cuando eres muy sensible, pues te das cuenta de cosas antes, pero hay gente que es como menos sensible y ya ven las consecuencias en el plano físico, que ya es como en un momento más avanzado, ¿no? Ujú. Pues eso es así, ¿no? A Mm, ver, yo cuando vemos estos temas en los talleres, yo siempre lo digo, tener mucho cuidado con este tema, porque sí, podéis estar muertos en vida. O sí. sea, es tan triste que un ser humano no pueda expresarse tal cual es, no pueda hacer lo que siente hacer porque está dependiendo de la aceptación de los demás. Es tan triste. O sea, hay tantos potenciales apagados, limitados, bloqueados, precisamente por eso. Mm, Entonces, yo invitaría a los oyentes que empiecen a recapacitar qué están haciendo, con quién lo están haciendo, cómo lo están haciendo y que se pregunten
si están haciendo lo que realmente quieren, sienten, o si no es lo que ellos quieren. ¿Sí, Laura, quieres comentar? Bueno, quería comentar, ¿no? Que muchas veces queremos no tomar acción, ¿no? Y preferimos culpar, ¿no? Y como hoy en día la culpa, el culpar a otro te hace como inocente, ¿no? Y te hace como libre, porque tú dejas ahí, pero sigues sufriendo, ¿no? De una manera... eh, sigues sufriendo, aunque tú... Y creo que la culpa esta de culpar al otro, de responsabilizar de tu dolor al otro, hace también muchas veces que no entendamos, ¿no? Esta presión, que utilicemos esa culpa para culpar y no tomar acción en ello, ¿no? Y Pues no sí. reconocer que somos nosotros que tenemos que poner los límites y el amor propio a nosotros, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en la culpa estancados y el miedo nos deja allí y no somos capaces de salir de ahí, ¿no? De una forma eh, sana, ¿no? Con amor propio, con Inteligente, cariño y claro. hacia uno mismo. De ahí la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. Pero aún hablando de responsabilidad, hay una cita que a mí me encanta que es: la primera vez que que te hacen algo, la responsabilidad es del otro. La segunda ya es tuya. Sí, Qué Y es buena. porque nosotros, pues claro, vamos permitiendo, somos cómplices en la inconsciencia y echamos balones fuera de que es que son los demás. No, perdona, no son los demás. no. Eres tú. Eres tú que te quedas ahí, ¿no? ¿Dónde están Claro, los límites? Claro. claro, que yo entiendo que da mucho miedito el que no te acepten, el que se burlen, el mostrarte, yo lo entiendo, pero de verdad qué desgastante estar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y no poder ser tú mismo. Che, que les den. Y si el grupo de amigos no te acepta, o tu familia no te quiere, o no te acepta, o tu pareja, pues a otra cosa. Que hay mucha gente en el mundo. Y encuentras un grupo en el cual te puedas sentir cómodo y realmente puedes ser como eres. Porque si no, puedes estar pensando que estás viviendo y no estás viviendo. Estás simplemente vegetando, ¿no? Que no es lo mismo. Sí. Ahora bien, Sara, no hay que confundir, porque hay gente que me dice: oye, Santi, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer las cosas? No, tú puedes seguir haciendo exactamente lo que estás haciendo. La pregunta es: ¿lo que estás haciendo lo quieres hacer? Y si no, pregúntate por qué lo haces. Lo que quieres hacer te llena, es algo que resuena contigo. Ujú. Entonces lo haces. Pase lo Claro. que pase, lo haces. Porque si pierdes amigos, puedes perder la pareja también, la familia. No, la familia está ahí. Y, eh, Bueno, la familia está ahí. no, pero aunque no estén a tu lado, aunque no Ajá. estén de acuerdo contigo, pero las vas a tener, los tienes ahí detrás, ¿no? Y ya está. Entonces dices, bueno, vosotros lo hacéis así, pensáis de esta manera, yo lo hago diferente. Y ya Ujú. está. Y a lo mejor podemos decir al padre o a la madre, ¿me podéis mirar por favor con buenos ojos si yo lo hago diferente? Soy uno de los vuestros, pero lo voy a hacer diferente. Ujú. Mira, os explico un ejemplo. Una vez Ujú. trabajé en una prisión en Brasil y había un sicario que había estado en cárcel y cuando salió fue a su familia y su profesión era eso, ser sicarios. Y entonces le daban una foto y le daban $10.000 para pelarse al siguiente, ¿no? Y entonces este hombre dijo, no, 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 no. Pero, no, bueno, claro, con los años de prisión, pero 15.000. No, 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 no. Y dice, ¿pero a ti qué te ha pasado? ¿A ti qué te ha pasado? Decían. Claro, había cambiado. Empezaba a ser él y no formaba parte de la familia, pero lo podía hacer distinto. Ese hombre está rehabilitado y está ayudando a otros cientos de personas que habían pasado por la situación de él a salir de ahí. Claro. Es que lo No que es estás fácil, ¿eh? Pero diciendo, es posible hacerlo. claro que es posible. De hecho, las excusas se nos acaban. Yo, por ejemplo, siguiendo lo que tú estás diciendo, yo pienso en las favelas de Brasil y en las favelas habrá mucha gente que sean asesinos y que roben y que sean pues piezas y hay mucha gente que es profesional, que son honrados y son honestos. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, unos sí, otros no. ¿Por qué? Porque tenemos ir ahí elección libre. Uno Claro. decide si quiere seguir haciendo lo que no quiere hacer o no. Ponemos un ejemplo. Yo, por ejemplo, a mi pareja le puedo hacer un masajito en los pies. Se lo puedo hacer porque me nace hacérselo, lo cual es maravilloso, o se lo puedo hacer porque me siento obligado, o después van a haber problemas. Entonces ya cambia el asunto. Aquí no Ya, hablamos de que hagamos Claro, las cosas. desde No. dónde, ¿no? Sí, es desde dónde Desde las dónde, estoy sí. haciendo. Mm, lo más importante, sí. Mm, ¿Te suena con sentido esto, Irai? muchísimo sentido. Yo es que, bueno.
aprovecho para contar un poquito. Mi perfil es un poco raro porque yo estudié ingeniería en telecomunicaciones y desde hace 2 años que ejerzo como terapeuta, ¿no? Entonces el cambio fue bastante radical, bastante difícil de entender por todo mi entorno, ¿no? Pero la verdad dentro de mí era tan fuerte que me dio igual todo lo demás. O sea, una verdad que yo era difícil de explicar, ¿no? Porque de hecho soy terapeuta, además, terapeuta energética, o sea, una cosa como más holística, ¿no? Y, pero yo es que la sentía tan de verdad y ahora cuando me ven ya la gente empieza como a creérselo después, ¿no? Pero en ese momento y, o sea, pero es que lo tenía tan claro que digo, es que no puedo no hacerle caso a esto. Pues ojalá y lo tuviéramos todos tan claro para Sí. no hacer las cosas que no queremos hacer. No, mira, el otro día estaba viendo un experimento muy gracioso, no me acuerdo dónde lo vi, donde un grupo de gente se ponía de acuerdo con el profesor que tocaba de turno para contestar que el dibujo que estaba enseñando era un círculo azul. Ah, yo lo vi. ¿Lo viste? Cuando Sí, era sí, rojo, ¿no? Y Sí. entonces entra el chico y todos empiezan con la pantomima. Oye, sí. ¿de qué color es este círculo? Y todos, pues rojo o azul, ¿no? Rojo, rojo. Y claro, el chico decía, ¿pero esto qué es? Pues si el círculo es azul. Mira si somos manipulables y cedemos a la presión, Laura, rápidamente, que al final cuando le preguntaron a él, dijo que el círculo era rojo. Sí, En vez de decir lo que estaba viendo, sí, así funciona, ¿no, Laura? sí, 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 sí. Y lo puedo entender, ¿eh? Porque muchas veces lo he vivido en propia, o sea, estás viendo que todos hacen eso y tú dices, hostia, si yo hago lo que yo quiero hacer, voy a ser la diferente. Voy a ser... A mí me pasaba también con mi expareja, un ejemplo claro. Mi pareja, ellos fumaban todos, bebían. Yo llegaba allí y yo he sentido eres rara porque no fumas, porque no bebes, y sentir el decirme, eres una corta rollos porque no fumas, porque es que no podemos hacer nada y tú aquí, y digo, bueno, pero yo me lo paso bien igual sin beber. Entonces, yo llegué a beber una cerveza por tal de sentirme integrada, porque cuando y era todo apego a esa persona, ¿no? Pero cuando tú empiezas a decir, ey, 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 pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Te estás olvidando de ti, se acabó porque me olvido de mí a través del otro. Entonces era como un... Claro. y no podía hacerlo en ese momento, ¿eh? Era Ujú. en base cuando pasaban las horas que yo me daba cuenta de que el vórtice ese me atrapaba en el personaje y no... Claro. Pero es importante reconocer que somos nosotros. O sea, Somos no le nosotros. podemos echar la Sí, sí, culpa sí. ni la responsabilidad a nadie. Ujú. Entonces, para quien nos esté escuchando, pregúntate, ¿lo que estás haciendo te gusta? ¿O por qué lo estás haciendo? ¿O por quién piensas que lo estás haciendo? Si la Ujú. respuesta es que no lo haces por ti, replantéate si lo quieres seguir haciendo o no. Porque si, Totalmente. como estamos viendo, al final somos como somos para que nos acepten y hagamos lo que hagamos, nos van a criticar, nos van Sí. a juzgar, se van a meter con nosotros, van a hablar mal de nosotros. ¿Para qué carajos soy como los demás quieren? Pues mejor, Sara, voy a ser yo mismo, que es más bonito, ¿no? Más agradable, Claro, más libre. claro, 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 por supuesto. La cosa es que, claro, del dicho al hecho, del No, dicho al no, hecho. pero hay que hacerlo, hay que ser valientes y hacerlo, y ser tú Sí. mismo. Aunque, sí, es que no queda otra. Para, Ujú, para ser libres, y yo considero que somos libres, aunque sí que estamos de alguna forma programados del sistema, de familiar, pero social, o del país, o de la tierra, no sé cómo decirte. ujú. Estamos programados, pero nos podemos reprogramar y ser realmente como queremos ser. Hacemos Pues eso sí. como si fuéramos un ordenador mental, pero somos biológicos. Y con Y los cuidado. pensamientos cambiamos las emociones y cambiamos el comportamiento. Ujú. Y cuidado también con pensar, con autoengañarnos que somos nosotros mismos cuando es mentira, porque yo tengo muchos conocidos que me dicen, no, no, a mí me da igual lo que piensen de mí. Sí, 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 sí. Y enseguida te das cuenta cómo le afectan los comentarios de la familia, de los amigos, y le preguntas, pero no que te daba igual. Hay que ser honestos con nosotros Sí. mismos, que no pasa nada. Si nos afecta, nos afecta. Pero una cosa es que nos afecte y otra cosa es que nos dejemos manipular por la presión social, familiar.
No, la mejor forma de ser tú mismo es haciendo lo que vibras a hacer. Sin importar Irai, porque hay gente que me dice, Santi, pero es que si hago esto, tengo este riesgo de que las cosas no salgan como yo quiero, los resultados, digo, mira, estamos hablando de cosas diferentes. Los resultados no los controlamos, pero por lo menos que hagas lo que tú quieras, lo que tú sientas. Si el resultado es malo, pues te lo comes con patatas, pero por lo menos te das la libertad de ser tú mismo, ¿no, Irai? Claro, es que en realidad, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea, ¿qué es el éxito, qué es el fracaso? Eso no existe, depende de lo que tú definas como éxito o fracaso, ¿no? O sea, Ujú, no existe un punto al que tengamos que llegar. Entonces, es más todo el tiempo desde dónde tomas las decisiones, más de cuál es la meta, ¿no? Mientras ujú, tú tomes las decisiones desde el amor, ¿no? Todo el tiempo, para mí se resume en amor y miedo, ¿no? ¿Desde ujú, dónde las tomas? Desde el miedo, miedo a no ser aceptado, miedo a perder el trabajo, miedo a la carencia, miedo a, ¿no? O desde el amor de algo porque te gusta, ¿no? ujú. Mientras todo el tiempo estés en el presente haciéndote esa pregunta, lo que venga después da igual. Ujú. O sea, Pues da esa es la igual, cosa. claro, Ujú, asumes también si pasan cosas malas, entre pues también asumes eso, ¿no? En el momento que tomas la decisión de decidir desde el amor y te haces cargo de ujú. las posibles consecuencias. Pues Y mira, pues voy a tener fíjate, menos ingresos y cambio de trabajo, vale, lo asumo, pero en el día a día estoy como más en paz porque estoy realmente haciendo lo que quiero. es que ese mensaje, fíjate, hilando más fino, Irai, de lo que estás comentando, me da igual si lo eliges desde el amor o desde el miedo, me da igual, pero que sea una elección tuya por ti, para ti, Claro, no para los sí, demás. claro, Porque también. hoy en día dejar de decidir o de tomar elecciones desde el miedo nos cuesta mucho trabajo porque pasamos mucho tiempo ahí. O sea, esa es la realidad, ¿no? Pero por lo menos que sean para ti. Pero si además de que eliges desde el miedo, ni siquiera es para complacerte a ti o para crecer, para evolucionar, sino que es para complacer a los demás, pues entonces tienes dos problemas, ¿no, Laura? Entonces da igual dónde elijas, pero empieza a pensar en ti. ¿Que suena egoísta? Sí, pero es la realidad, ¿no, Laura? Pues sí, pues, en mi experiencia es que, hasta hace unos años, toda mi vida ha sido condicionada por eso. O sea, Ujú, con mis padres, cuando empiezo a estudiar, bioneuromoción, empiezo a todo lo que me gustaba, todo, estás metida en una secta, y claro, yo decía: "Mamá, pero ¿cómo? Es que aquí con estas cosas no vengas a hablar". Y directamente me dejaron de hablar ujú, por hacer las cosas que me gustaron. A poco luego fueron viendo cambios en mí y dijeron, bueno, pues tampoco estará tan mal eso que hace, porque cada día está mejor esta chiquilla, ¿no? ujú. Y cada vez, pues iba siendo más integrada en la familia, pero yo era el patito feo de la familia, ¿eh? O sea, porque eh, o se hacía lo que se decía en casa, mi hermana siempre ha hecho todo lo que ha dicho mi madre y ha estado bien, y yo Ujú, siempre he sido la que no hacía caso, ¿no? En nada, y al final he hecho siempre, pues un poco lo que he querido, ¿no? Pero ujú, el miedo muchas veces se apodera y si no tienes una personalidad fuerte y te amas y tienes eso bien trabajado en ti, pues muchas veces pues es más fácil seguir en tu zona de confort y no moverte que a veces atravesar todo ese miedo, ¿no? claro, el problema es qué costo pagamos, qué Sí. precio pagamos Bueno, por... Ujú, sí, muchas veces es alejarte de personas que quieres, de familiares, de amigos, dejar trabajos, o sea, al final es ujú, soltar todo lo que te crea el sufrimiento y el decir: "Ey, ey, ey, todo esto realmente claro, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero vivir". lo que tienes... Cuando yo me decido separarme del padre de mis hijos, yo tengo 3 hijos, lo tengo todo, todo estaba bien. Aparentemente para la sociedad estaba bien, pero yo decía: "Yo quiero un hombre que no me muestra cariño, que no me da atención, que es perfecto, que yo lo amo, pero me amo más a mí misma, y al final tengo que permanecer, ¿cuántos años más aquí? Ujú, Si no me reconocen, pues me reconoceré yo y me doy esto a mí misma". Entonces, yo, solté todo, con negocio, con dinero, con un marido que en teoría me quiere a su ujú, manera, ¿no? Entonces, ujú, al final era, ¿desde dónde estás aquí? ujú. Desde el miedo a quedarte sola. Entonces, al final, oye, Pues mm, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que elegir qué precio queremos pagar. sí, sí, Si sí. el hecho de estar sin ser nosotros mismos y no ser felices,
por tratar de buscar esa aceptación que seguramente tampoco llegue, aun complaciendo a los demás, o vivimos para los demás, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? O sea, yo creo que al final, por lo menos en mi forma de pensar, ¿no? Sé tú mismo, haz lo que sientas, no importa si te equivocas o no, porque tienes derecho a equivocarte como cualquier persona. Haz lo que vibres y ya está. Y quien no quiera estar en tu camino, que no esté. Sí. Ahí está la puerta. O sea, no tienes Aunque, por qué obligar a alguien, claro, a que esté contigo si no comparte. Pero los que estén cerca de ti seguramente sean los indicados. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué os parece si nos presentamos? Sara, ¿querías comentar algo? quería comentar que, como antes decías, me da igual si eliges desde el amor o desde el miedo. Yo creo que si eliges desde el miedo no vas a elegir bien. No. Y Pero si Sara, elegimos desde el amor, aunque no elijas bien, bueno, como pero tenemos es derecho tu a elección. equivocarnos, Sí, no, eso eh, sí. claro, pero por lo menos es mi elección para mí. Lo Vale, malo es cuando elijo y además no elijo para mí. Entonces ahí estoy doblemente jodido. vale. Porque estoy eligiendo desde el miedo y al mismo tiempo ni siquiera es para mí, es para otro. Entonces a Y eso me refería. si elegimos desde el amor ciego, tiene que ser el amor de verdad, a nosotros y a los demás. Porque Ujú. si no, el amor ciego Lo que pasa entonces es que el también tema, eso es daría para otro divertido, tema. es distraída la vida. Sí, eso daría para otro tema, porque nos queda tan lejos todavía el amor, o sea, nos queda tan lejos el No, amor. No, El amor no. consciente, No, sí. El amor consecuencia de obtengo lo que quiero, como me gusta, no. no. Pero el amor consciente, el neutro, el desinteresado, el me da igual cómo seas, a quién mates, con quién te acuestes, que yo te amo igual, ese amor nos queda lejísimos todavía. Estamos todavía en los intercambios de que, bueno, si haces lo que yo quiero, pues vale, sí te quiero, ¿no? Si eres como a mí me apetece, pues sí te quiero. Pero en el momento que no eres como yo quiero, no me das lo que necesito o no haces lo que yo pienso que tienes que hacer, curiosamente el amor desaparece. Y para mí No, eso o no es amor. no. Continúa el amor de verdad. Estamos en proceso. Ujú, Pero entonces no necesariamente, como decía Laura, te quedas con esa persona. ujú, ¿Sabes? Puedes estar con otra, pero le eliges tú. ujú. Y puedes seguir amando aunque no estés con esa persona. Mm. Aunque la Pues quieras. ya haremos un programa, Sara, de eso, porque es un tema muy interesante, pero el amor tiene mucha tela para cortar. Pero bueno, antes de seguir, Sara, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden encontrar. Bueno, pues como dijiste antes, me llamo Sara Rodríguez Simón, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Estoy aquí en la Cerdaña, en la provincia de Gerona, y bueno, hace muchos años, más de 40 años que trabajo en psicología, es mi pasión, eso sí que es, y me lo paso pipa, viendo la transformación de las personas y de cómo están en emociones negativas y pasan a positivas y que contactan con ellas mismas. Bueno, pues este es mi trabajo. Imparto formaciones también y escribo libros. Ok. Y Pues se me hago hace maravilloso, Sara. ¿Y todo esto lo haces a nivel presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar más? Pues mira, presencial y online. Depende Ujú, cómo, si la persona está aquí cerca de la comarca, pues viene aquí, pero, o a veces también se desplazan, ¿eh? De Barcelona, a otros sitios, ujú. pero si no, online. Y luego también en grupal, los grupales sí que los hago todos presenciales por ahora. ¿M? Ok, Y luego voy a algún otro sitio, estoy la Fundación Hospital de Puigcerdá, en Cerdaña Salud, que es el único centro hospitalario que tenemos en toda España, que tenemos las constelaciones familiares. ok. Y tengo tengo psicólogas que han han estudiado psicología y están haciendo las prácticas de máster o de psicología conmigo. Y Ujú, entonces, como ven cómo trabajo, flipan, porque ven cómo está la persona en una sesión, ¿eh? Están así y luego después cómo se cambia y dice, pero ¿cómo es? Digo, quiero enseñar esto es lo que tengo que hacer. Bueno, y ujú, me gusta mucho. Por eso que te digo, el amor es de verdad. Y ya te digo, y mi libro del coma al amor es del coma al amor. Y ese amor que yo traje cuando volví del coma, ese es el amor de verdad. Y ujú. esa es mi Pues misión. ojalá, Sara, y ese amor de verdad Ujú. lo compartiera más gente que no lo comparte. Pero bueno, ya fíjate, el próximo programa que hagamos contigo hablaremos del amor. Ya tenemos el tema para el próximo programa. Oye, Sara, y la gente que quiera contactar contigo, saber lo que haces, ¿dónde quieres que lo hagan? Pues ahora de Simón, y entonces está mi web, que entonces no sé si hay dos o algo así, porque la están, con eso del kit digital lo están arreglando, la están modificando, y luego después pues en Instagram o en Facebook y en LinkedIn, pues poniendo mi nombre, pues ya está. No soy simple, pongo nombre y apellidos, pongo papá,
Rodríguez Simón, papá y mamá. Ok, Y pues yo, esas las- me parece maravilloso, Sara, y muy necesario lo que haces. Además, lo que más me gusta es que haces lo que quieres, que eso es lo más Sí, bonito, ¿no? sí, Eso es lo sí, más sí, bonito. E claro. invitamos a la gente que quiera, que necesite, que te contacte, ¿vale, Sara? Vale, gracias. Irai, ¿vamos contigo? Vamos para allá. Venga. Me llamo Irai Hernández, soy terapeuta capacitada LNT. Es una técnica de sanación cuántica, ¿vale? Es bastante novedosa. La escuela en sí pues tiene unos 8 añitos, somos alrededor de 10.000 terapeutas en todo el mundo. El señor que la fundó pues está ahí con la escuela sacando terapeutas, Filip Svidersky, y consiste en equilibrar los 3 cuerpos que somos, el cuerpo físico, energético y espiritual. Entonces, desde este equilibrio, nuestro organismo por sí mismo es capaz de empezar a sanar. O sea, nosotros lo único que hacemos es como eliminar esos bloqueos energéticos y el organismo a nivel celular empieza a sanar por sí mismo, ¿vale? Entonces, es bastante interesante porque la sanación es integral, no solo empiezas a notar una mejora en la sintomatología física, sino que también empieza a sanar el paciente de forma integral a nivel emocional e incluso su entorno. Cómo se relaciona su entorno, se empieza a relacionar su entorno de forma diferente con él, la persona empieza como a encontrar su centro, a sentirse más segura y me apasiona porque es súper interesante. Cómo cambia todo, o sea, no solo un dolor en el hombro, sino la relación con sus padres, con su pareja, o sea, es bastante potente. Ujú. Em, Pues me has quitado la palabra, Irai, de potente, porque yo iba a compartir que yo me he hecho el NT. Bueno, yo me he hecho de todo. Me he hecho de todo. Y la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió la vez que me lo hice, por tanto a nivel físico como a nivel emocional, cómo se mueve la energía. Irai, ¿y lo haces, me imagino que presencial o online? Sí, presenciales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la clínica Laurisilva, que está en el Parque Santa Catalina, Ujú. y online también. Trato a gente pues, de toda España, también estoy con gente bueno, por todo el mundo un poquito, Tailandia, Indonesia, en América, o sea, estoy un poquito con gente de todo el mundo. Es lo maravilloso de las redes sociales y del online. Sí. Irai, ¿y dónde quieres que la gente te investigue, te curiosee o te contacte? Vale, pueden acceder a mi página web y ahí está todo. Es irai.com, lo que mi nombre tiene muchas H's, tengan cuidadito, es H-I-R-A-H-I, todo y latinas. Ujú. Y ahí está todo. Hablo tanto de la técnica como de mí, también he escrito un libro por ahí, tengo otra web con reflexiones, o sea, hay un poquito de todo. Tengo bastantes testimonios de pacientes porque soy consciente de que esta técnica es bastante novedosa y difícil de entender, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para la medicina convencional a la que estamos acostumbrados. Entonces, me gusta mucho que los pacientes den sus testimonios. Ok, pues ahí Sí, tenemos toda la información. Invitamos a la gente que quiera sí, probar la nueva terapia, la sí. LNT, que te contacte, ¿vale, Irai? Muchas gracias. Sí. A ti. Laura, somos todo tuyos. Cuéntanos. Pues me llamo Laura Monge Sánchez, ¿vale? Y me dedico a acompañar a otras personas en su proceso de transformación y despertar, pues a través de un curso de milagros, ¿vale? Y de la autoobservación. Pues mi camino en el desarrollo personal y espiritual comenzó pues hace unos 12 años, ¿vale? Impulsado por una enorme búsqueda, ¿no? De sentido, porque mi vida no tenía sentido y un deseo pues de liberarme del sufrimiento, ¿no? Entonces a lo largo de este recorrido pues he estudiado pues, muchísimas disciplinas, ¿vale? Que me han permitido entender el funcionamiento de la mente, ¿no? Ujú, Porque yo creo que todo está en la mente y si tú con las herramientas, ¿no? Que se te pueden ofrecer, pues puedes cambiar muchas cosas y entenderlas, ¿no? ujú. Entonces, también utilizo el conocimiento para ayudar a las personas, pues eso, a buscar paz y claridad en su vida, ¿no? También he estudiado bioneuromoción, ¿vale? Con Enrique Corbera me formé durante unos años, hice el posgrado, hipnosis, cambio de creencias, resonancia familiares, árbol genealógico. He estudiado muchísimo, ¿no? He leído muchísimos libros de muchísimos avatares, ¿no? Que hasta la Biblia, ¿no? Que creo que son los pilares, ¿no? Básicos para mí.
Y bueno, aparte, pues he experimentado muchos estados alterados de conciencia, ¿vale? Con plantas sagradas, ¿no? Y me han hecho ver la vida de otra manera, ¿no? Lo que somos realmente, que somos energía, que todo está en nosotros, que somos conciencia ya. Y bueno, todo esto, pues Uy, ¿os he perdido? No, estamos aquí, Estamos estamos bien, viendo. estamos viendo. Pues no os veo yo, un momento. No os Esto es veo. una epidemia, Sara, es una epidemia esto. Sí, No os veo. que Bueno, nos sigo veo, hablando, pues, sigo Nosotros hablando, aquí ¿vale? sí. Pero no os veo, ¿vale? Vale, vale. Pues en mis terapias pues no impongo una manera, ¿no?, de ver la vida, sino que guío a las personas a través de su propia verdad y a reconocer que todo lo que buscan afuera pues Ujú. está dentro de ellos. Y mi enfoque pues no es dar respuestas directas, sino ayudar a que cada persona pues encuentre sus propias respuestas y recupere su poder personal. También trabajo con personas que deseen soltar el apego a las relaciones, ¿vale? Que ya no les aportan paz, y aquellas personas que buscan pues, liberarse de esos pensamientos obsesivos, ¿no? Y el sufrimiento emocional. También personas que quieren recordar pues, su verdadera esencia más allá de la historia personal. Ujú. Y pues personas que quieran pues, trascender heridas del pasado, desaprender patrones de autosaboteaje y vivir desde una nueva perspectiva su vida. Entonces, mi propósito es recordar a la gente que la paz no es algo que está fuera, sino dentro de uno mismo, y Ujú. que lo puedes experimentar en el momento que eliges decidirlo, porque todo es voluntad, ¿no? Y el Ujú. sufrimiento está a un paso de ser consciente y poder decidir en ese instante que todo está dentro de ti, que esa paz que anhelas y buscas ya está dentro de ti. Pues se me hace una maravillosa propuesta, Laura, y muchas herramientas. ¿Y la gente que te quiera contactar, dónde quieres que lo hagan? Pues mira, yo tengo mi luz y mi sombra en Instagram, ¿vale? Mi luz y mi sombra guión bajo Mm. en Instagram. Luego yo atiendo a las personas por WhatsApp, ¿vale? A través de redes me escriben y les doy mis WhatsApp y los pongo en grupos cuando hago hay terapias grupales, hago talleres grupales, ¿vale? Ujú. Y lo hago a través de WhatsApp todo, ¿no? Entonces mi Ujú. WhatsApp es el 636 13 83 57. También lo hago vía online, ¿vale? Hago terapia 1 a 1, acompañamiento. Ujú. También hago acompañamiento, ¿no? Cuando han tenido la sesión, me gusta pues muchas veces acompañar a la persona, ¿no? Si sufre ansiedad, pues también le doy el apoyo que me puede llamar y pues como un terapeuta, pero más que no solo hago la sesión y me olvido, ¿no? Que llevo un proceso y les acompaño en todo el Ok. transcurso de su evolución, ¿no? Y de su Pues aprendizaje. suena interesante, importante y necesario. Y mira, ahora que decías plantas maestras, me hiciste recordar mi época del peyote, de ayahuasca y todo esto, que son también muy potentes. Pues Laura, invitemos a la gente que le guste algo de lo que haces, que vibre con ello, que te contacte, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues como últimamente pasa, no nos da tiempo para preguntas y comentarios porque nos ponemos a hablar del tema y ya no nos da tiempo. Así que, Irai, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad. Cuando quieras. Sara Rodríguez, un abrazo, un apapacho y gracias por compartir. igualmente, gracias a Y todos. Laura Monge, un placer también que hayas estado con nosotros en un programa más. Gracias. Gracias a Y todos. Un para los que placer. nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601 487 113 y lo más importante que nosotros, si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao, Adiós. chao. Gracias.